como ovejas sin pastor. Algo que hoy en día en las redes sociales, en el internet, hay mucho para ver, para escuchar, para aprender, ¿no? Y como que la mesa está servida. En el mundo de internet hay mucha comida, hay mucha Biblia, hay mucho conocimiento, hay mucho entrevero, vamos a decir así. Y ustedes me pueden preguntar, bueno, pero que la Biblia no es alimento. Sí, es alimento, pero muchas veces lo que se ve en internet está siendo manipulado, está siendo utilizado para su conveniencia, para la conveniencia de aquel aquel que lo predica, ¿amén? Y podemos ver que hay muchos, y yo puse acá, entre comillas, predicadores, youtubers, influencers, que hacen un par de videos y habla quien hace videos, ¿no? Pero que se hacen virales. Y a raíz de esa viralización de algún video, muchas veces por ese video que se hizo viral, la gente comienza a seguirlo. Y son cientos, miles, y llega un punto que, bueno, vamos a hacer un canal de YouTube, el canal de YouTube se monetiza, y esta persona que hizo un video quizás sin la intención de ser famoso, o quizás sí, muchas personas lo empiezan a seguir. ¿Y qué pasa? Estas personas comienzan a estudiar de varias fuentes, ¿no? Hablando en el mundo de raíces hebreas, entre comillas, o aquellos que escudriñan las sendas antiguas y comienzan con este afán de aprender, comienzan a aprender de un poco del judaísmo, un poco de esto, de acá, de allá, y siempre repetimos lo mismo. Los que están acá saben que yo siempre hablo de eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Esta gente que está atrás de la pantalla comienzan a seguir, pero estas personas quizás en su afán de conocimiento, y una vez yo hablé también acerca de la gula del conocimiento, ¿se acuerdan? Que yo hablé que hay gente que quiere aprender de la palabra, aprender, y engordan, y hacen en internet grandes debates de si hay que celebrar el Shabbat de acuerdo a la luna, si hay otro Shabbat, si la fiesta tal, y empiezan a hacer debates, y la gente que está atrás de la pantalla comienza a escuchar de uno, de otro y de otro, y termina ¿qué? Alimentándose, pero no como hacen hoy cantábamos, ¿no? Yo soy oveja y tú eres el pastor. Y hoy le puse como título Oveja sin pastor. ¿Por qué? Porque detrás de una pantalla hay muchas personas abrevando, comiendo, sin rumiar, como hace una oveja. Comen y se engordan. Y llega un punto que comienzan a tener confusión, comienzan a tener dudas. Amén. Preguntan a los gnósticos, toman un poco del misticismo judío, de la Kabbalah, del Talmud y un poco de acá y de allá, y terminan confundidos. Pero hay un consejo que antes de pasar a la palabra que voy a dar, hay un consejo que nos da uno de los libros que fue quitado. Se le llama Deuterocanónicos. Este libro, varios libros fueron quitados de lo que hoy conocemos como la Reina Valera 1960. ¿Sí? La Biblia católica aún los tiene, ¿sí? Y no por eso va a decir, ahora la hermana está hablando de libros católicos. No. Porque si ustedes leen estos libros, por ejemplo, el Eclesiástico, en la Reina Valera 1960, hay uno que se llama Eclesiastés. Este se llama Eclesiástico. Hay otro libro que se llama Sabiduría. Y si ustedes comparan todas las cosas que dicen en estos libros, hay más libros, pueden ver que tienen mucha relación ¿con qué? Con los salmos, con los proverbios, que fue escrito ¿por quién? Por Salomón, por David. Amén. Entonces quiero dar dos pasajes bíblicos que están en el libro de Eclesiástico. El libro Eclesiástico capítulo 3, versículo 17 al 24. Dice así: Hijo mío, sé humilde en todo lo que hagas, y te estimarán más al que hace muchos regalos. Cuanto más grande seas, más deberás humillarte, y así agradarás a Dios. Porque grande es la misericordia de Dios, y Él revela a los humildes sus secretos. No busques lo que es demasiado elevado para ti, ni quieras saber lo que es demasiado difícil. Procura entender lo que Dios te ha mandado, y no te preocupes de lo que está en secreto. No te inclines por lo que te sobrepasa, pues lo que has visto ya es demasiado para ti. Muchos se han dejado engañar por sus propias ideas, y falsos pensamientos han desequilibrado su mente. Y aquí podemos ver que nos dice,
Él revela a los humildes sus secretos. No busques lo que es demasiado elevado para ti. Hay mucha gente que está detrás de esta pantalla predicando, ¿no? Y empieza a buscar los secretos grandes, escondidos de la Biblia. Y a veces hay un simple mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero están tan enfrascados en buscar los secretos más escondidos de la Biblia que termina acá. Dice, muchos se han dejado engañar por sus propias ideas y falsos pensamientos han desequilibrado su mente. Y en este mismo libro, en el capítulo 37, versículo 27, dice, Hijo mío, muestra en el comer que eres dueño de ti mismo y evita las cosas que te hagan daño, pues no todo es bueno para todos, ni a todos les sientan bien todos los alimentos. No te abalances sobre todo lo que más te guste, ni te dediques a comer todo lo sabroso, porque en las muchas comidas exquisitas añada la enfermedad, y el mucho comer produce náuseas. Por falta de moderación, muchos mueren, pero el que se domina tiene larga vida. Aquí estaba hablando de la sabiduría. ¿La sabiduría es mala? No, no es mala. Pero como dije al principio, como decía en el capítulo 3, muchos quieren saber muchas cosas a la vez. Entonces hoy le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera una imagen de una oveja detrás, sentada enfrente de una computadora. Porque hoy en día es literalmente así. La oveja está detrás de un celular o atrás de una computadora, abrevando, comiendo. Y acá ¿qué dice? No a todos les sienta bien. No es para todos. Que Dios tiene limitación, Dios tiene acepción de personas. No. Hay gente que no está preparada para la comida sólida. Hubo también un caso de una persona que, por ejemplo, invitaba a las personas para que conocieran, la verdad, vayan al Talmud, a tal tratado, y sin embargo capaz lo hizo con buena intención, pero ¿qué pasa? Muchas personas ignorantes o falta de entendimiento, de conocimiento, ¿qué hacen? Van al Talmud y se destellan de tanta sabiduría que tiene el Talmud. ¿Viste acá lo que quiere decir? Y terminan ¿qué? Soltando cosas que no es para todos, no es para los bebés, para los niños espirituales. Amén. Entonces, acá el consejo que nos da el libro eclesiástico, que no nos estemos afanados con el conocimiento, aprender. ¿Estoy en contra del conocimiento? No, claro que no. Pero sí que tengamos cuidado. Amén. Entonces, vamos a pasar al libro de Ezequiel, capítulo 34, y lo vamos a ir desglosando un poquito qué nos quiere enseñar esta vez. Ezequiel capítulo 34, del versículo 1 al 23, pero vamos a ir despacito, amén. Dice así, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yahweh el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, engordada desgolláis, mas no aceptáis a las ovejas. Acá dice, se apacientan a sí mismos, o sea, comen, engordan estos pastores, estos que deberían de cuidar a las ovejas, de protegerlas, dice, se apacientan a sí mismos. Como dije, alguna vez había hablado sobre la gula del conocimiento, ¿no? Y muchos de estos personajes que vemos en internet se engordan de conocimiento y empiezan a debatir. Yo conozco de esto y que esto y lo otro y que tantos secretos en la Biblia. Y ni hablemos también de los que engordan económicamente, ¿no? No solo aquellas personas que empiezan a engordar de conocimiento para crecer o ser visto por los demás, sino que también hay personas que se apacientan a sí mismos en las riquezas. Hemos visto mucho en el ámbito evangélico, que mucha gente, el pastor tiene el auto último modelo, está vestido con ropas lujosas, mientras que las ovejas están pasando hambre, ¿no? Entonces vemos que hay este tipo de pastor, aquel que se engorda de conocimiento, engorda también económicamente a costas de las ovejas. Versículo 4 dice, no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la periquebrantada,
no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. Amén. Ahí vemos, dice que estos pastores no fueron capaces de ¿qué cosa? De cuidar. Y hablábamos con una hermana hace unos días que me decía que en lo que es raíces hebreas, ¿no? O en iglesias que le gusta mucho el conocimiento, vamos a decir, a veces le falta el mover del Espíritu. Y no hablo de que usted venga a la iglesia y no sienta el Espíritu. Eso ya es otra cosa. Hay mucha gente que dice, no fui porque no sentí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un sentimiento. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? A través de los milagros, a través de las sanidades, a través del cambio de las personas que vamos a ver alrededor nuestro. Ahí está el Espíritu Santo. Hay gente que, no hablaron en lengua, no sentí el Espíritu Santo. No sentí cuando cantaron, porque la canción era aburrida. Eso no se trata. Eso no es el mover del Espíritu Santo. Porque hemos visto y hemos estado en congregaciones donde la gente grita, llora, y el pastor da palabra, pero la vida de las personas sigue igual. Salen de la puerta y siguen hablando mal de los demás, siguen murmurando, siguen teniendo problemas de depresión, siguen teniendo problemas con la drogadicción, siguen teniendo... Hay el mover del Espíritu Santo, hay un sentimiento, una emoción dentro de la congregación. Entonces, como dije acá, no fortalecen la débil ni la enferma. Hay mucha gente que necesita, que están dolidas, se sienten solas, se sienten deprimidas, sus familiares no hablan con ellos, tienen problemas económicos, no saben dónde buscar un buen consejo. Y a veces en raíces hebreas o solo lo único que se da es conocimiento. Entonces, no es, como dice nuestro maestro, no es para sacarnos el cartel y decir, no puedo porque nuestro grupo... Pero tenemos un común acuerdo en todo nuestro grupo de que haya un grupo de oración, de que haya un momento de ayuno, de que haya también respaldado el Espíritu Santo, los milagros. Hemos orado no porque nosotros, sino que tenemos un acuerdo entre todos orar por los que están necesitados. ¿Y hay personas enfermas en nuestro grupo? Claro que sí, obvio. Y siempre va a haber algún enfermo. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Siempre va a haber alguien que esté pobre o que esté necesitado, decía Yeshua. ¿Para qué? Para ver cómo actuamos nosotros. Si vemos que nuestro hermano está pasando necesidad y no lo extendemos la mano, ¿de qué nos sirve el conocimiento? De nada. Hemos visto en nuestro grupo hermanos jóvenes también, digo como que yo fuera muy vieja, ¿no? Pero de la misma edad, que no podían tener hijos. Se oró por ellos, hiciera la voluntad del Señor que la joven quedara embarazada, fuera así. ¿Y qué pasó? A los pocos meses se bautizaron ellos. Oramos por ese pedido de oración y a los pocos meses quedó embarazada. Hemos orado por personas de nuestro grupo que han tenido problemas de corazón, que han estado al borde de la muerte y han salido de eso. Hemos orado por cosas así. Entonces, no es para sacarnos el cartel, pero muchas veces no se trata solo de conocimiento, sino que también el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros. Si no seríamos letra muerta, simplemente letra. Amén. Dice así versículo 5. Y andan errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo, se han dispersado. Aquí vemos que estas ovejas, al no encontrar el mover del Espíritu, al no encontrar, porque a veces las personas no quieren escuchar, tenés que guardar los mandamientos, sí, los mandamientos nos van a traer bendición, pero a veces también necesitan un abrazo, necesitan un consuelo, necesitan decirle, la palabra dice así, hacé lo que dice la palabra y te va a ir bien. A veces necesitan simplemente que uno esté al lado de la persona. Entonces estas personas que están detrás de una computadora o atrás de un celular, claro, abrevan del conocimiento de acá, de allá, pero no tienen un líder. Entonces dice, andan errantes. Porque estos pastores que están atrás de una computadora muchas veces, que tienen cientos de seguidores, miles de seguidores, no está el pastor fijándote, hermano, cómo estamos con el tema del adulterio, hermano, cómo está usted pasando el tema que tiene de depresión.
vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer una semana de oración por usted, por su salud. Estos pastores simplemente están predicando y ni se entera de su vida. Entonces están, ¿qué? Errantes. Abrevan conocimiento, pero están heridas, están débiles, no se sienten fuertes. ¿Por qué? Porque no tienen un pastor que los guíe. Amén. Dice 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Yahweh. Vivo yo, dice Yahweh, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, y mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Versículo 11. Porque así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Amén. Y sigue diciendo que Él va a hacer. Y ahora vamos a ver que estas palabras las dijo Yeshua en Juan capítulo 10. Él iba a traer a sus ovejas y sus ovejas lo iban a reconocer. Amén. Dice, vamos a leer el versículo 17. Se lo voy a leer en la versión, a ver, déjeme buscar, Ezequiel 34, versículo 17 de la traducción lenguaje actual. Me gustó porque se entiende un poquito mejor. Dice, hablando de que ahora, en el 17, anteriormente venía hablando acerca de los pastores que no cuidan a sus ovejas, que no va por aquella que se perdió, por aquella que está enferma, que está débil, sino que se apacienta a sí mismo. Ahora también va a hablar acerca de las ovejas. Vamos a ver, dice Ezequiel 34, versículo 17, dice: a ustedes, pueblo mío, quiero decirle que seré justo, tanto con los débiles como los fuertes. Algunos de ustedes son como las ovejas, otros como los carneros y otros como los chivos. Algunos de ustedes se conforman con comerse el mejor pasto, algunos de ustedes no se conforman con comerse el mejor pasto, sino que pisotean el pasto que no se comieron. A otros les gusta beber el agua clara, pero con las patas revuelven toda el agua. Y así los más débiles tienen que comerse el pasto pisoteado y beberse el agua revuelta. Yo juzgaré a los fuertes y a los débiles. Les doy mi palabra. Ustedes, los fuertes, empujan a los débiles y los hacen a un lado. Además los atacan y los hacen huir. Pero yo soy el juez que voy a protegerlos. No dejaré que vuelvan a aprovecharse de ellos, pues les enviaré de nuevo a David, mi fiel servidor, para que las cuide. Yo soy el Dios de Israel y de David será el gobernante. Les doy mi palabra. Acá dice que hay ovejas que comen, que no se conforman con ¿qué? Con comer el buen pasto, sino que van a las aguas, las pisotean el pasto, y las más débiles que vienen comen lo que les sobra. ¿Qué nos hace reflexionar sobre esto? Que hay ovejas que están detrás de una pantalla, que no son llamados a ser líderes, que no son llamados a ser pastores, engordaron para sí, comieron un montón. Entonces se ponen atrás de un y lo digo realmente con temor, porque yo soy una persona de la que está a través de una pantalla. Y que Dios me perdone si hago caer alguno, que Dios me perdone si me equivoco en algo que digo, ¿no? Pero hay muchas personas que siguen como si nada, que enseñan y claro, vienen las ovejas que son más débiles, ¿no? Y los hace caer. Dice que acá los cornean, los empujan a las más débiles. ¿Los empujan a qué?
nos ponemos atrás de una pantalla y empezamos a hablar del Talmud, de los secretos escondidos, de las cosas que se encontraron en las cuevas del Qumran y no sé qué otras cosas. Y los pequeños y débiles comen esas cosas y terminan confundidos. Terminan, ¿qué cosa? Negando a Yeshua, por ejemplo. Negando que Él sea Dios. Negando que, incluso que, esto no lo había pensado, pero también hay personas que solo Jesús o solo Yeshua y que el Espíritu Santo como menospreciado. Eso también es parte de la negación. Entonces, estas ovejas que son grandes, que son fuertes, ¿hacen qué cosa? Hacen huir a las pequeñas. Entonces nosotros como ovejas que estamos comiendo, tenemos que tener cuidado de lo que enseñamos. Tenemos que tener cuidado de aquellos que nos están viendo, que nos podemos equivocar. Pero si nos equivocamos, también pedir disculpas, perdón, ¿no? Retractarnos de las cosas que hacemos mal. Entonces, acá nos enseña a también no solo los pastores que engordan para sí, que no cuidan y no velan por sus ovejas, sino también por las ovejas que son malas. Aquellos que hacen caer a las más débiles, que empujan a las más débiles. Amén. Entonces, acá en el versículo 11, como dije, que dice, porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Vamos a leer Juan capítulo 10, que nos va a enseñar acerca de una parábola, la parábola del redil. Incluso escribí una canción sobre esto y ahora me estaba acordando, sobre esta palabra hermosa. Dice Juan capítulo 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman y las llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Y después los discípulos no entendieron a qué se está refiriendo esto. Y en el versículo 7 dice, volvió pues Yeshua a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿Qué hacían en Ezequiel? ¿Qué estaba diciendo en Ezequiel? Que estos pastores se apacentaban así, engordaban para sí. También en Jeremías decía que ellos enriquecían, o sea, no cuidaban. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida por las ovejas, su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Esto podemos ver cuando vemos como no nos interesa, bueno, que se maneje, total, está en internet, a mí qué me importa. Pero si hay alguien que nos pide consejo, aunque después no lo tomen, porque pasa a veces que me piden consejo y hacen cualquier otra cosa, pero si nosotros ignoramos a esta persona, estamos siendo como estos asalariados, aunque no nos pagan, ¿no? Que muchos pastores son pagos, pero no les importa. Si estás mal, el Ezequiel 34 que estamos leyendo, ¿no? Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, dice. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, obviamente, porque le pagan. Y no les importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No dice que hay un rebaño de Judá y un rebaño de los gentiles. Dice, hay un rebaño y un pastor.
Ahora ya no hay gentiles, no hay judíos, no hay griegos. Hay un solo rebaño, hay un solo pueblo. Amén. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿Qué hizo Dios con el árbol, con el olivo? Dice que el pueblo de Israel se desvió. Entonces Dios los desgajó, injertó a otros, a los gentiles. Pero acá dice también, yo las quito y yo las vuelvo a poner cuando yo quiera. Y va a haber solo un rebaño, un solo redil. Amén, un solo pastor. Y acá, ¿qué nos enseña con esto? Se lo voy a tratar de mostrar acá atrás en la Biblia. Se lo voy a mostrar acá, a ver si se ve. Acá, ahora yo te lo muestro, Luján. Este es el templo. Y en todo el templo, alrededor de Jerusalén, había puertas. Y una de las puertas se llamaba la puerta de las ovejas, donde entraban solo las ovejas con el pastor. Y antes, a ver, ¿dónde está acá? Acá hay un estanque, se llamaba el estanque de Betesda. En ese estanque se lavaban las ovejas que iban a ser introducidas al templo y que iban a ser sacrificadas. Entonces el pastor las lavaba a las ovejas, aquí hay un estanque, y luego que las lavaba, se paraba en la puerta y el pastor las llamaba y las ovejas oían su voz. No sé si alguna vez vieron un video donde el pastor chifla o hace un sonido y las ovejas conocen la voz de su pastor y las ovejas lo siguen. Bueno, así. Esta puerta, curiosamente, era una puerta muy chiquita, donde entraba el tamaño de una persona y una oveja. ¿Qué nos dice la palabra? Que la puerta es estrecha, que la puerta es angostita. O sea que no todos van a entrar por ahí. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que debemos oír la voz del pastor que nos está llamando, que nos invita a entrar por esa puerta estrecha, no por la puerta grande, donde todo el mundo entra. Nos invita primeramente a pasar por ¿dónde? Por las aguas, para limpiarnos. ¿Para qué cosa? Luego ser introducidos en el templo, donde vamos a hacer sacrificio. Dice la palabra en Romanos que nosotros somos sacrificio vivo, agradable para Dios. Entonces, Dios nos está invitando, dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Yeshua que decía en la parábola del redil, yo soy la puerta. Yo llamo a mis ovejas y mis ovejas, que son mías, me van a conocer y me van a seguir. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que no son sus ovejas? No van a oír el mensaje. No quieren oír el mensaje. Muchas veces estamos afanados. ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué? Porque no son ovejas. Porque no conocen la voz de su pastor. Ahora, tenemos y entendemos que Yeshua es nuestro pastor. Que Él es nuestro líder supremo. Que en Él no hay falla. Que en sus consejos no va a haber falla. Que no va a haber error. Pero también el Señor pone líderes, pone pastores realmente, que aman a sus ovejas, que aman y las van a cuidar. Decía también, creo que en Jeremías 23, si no me equivoco, a ver si era ahí, déjeme buscar. Jeremías 23, 4 dice, y pondré sobre ellas, pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Yahweh. O sea, Dios mismo va a poner pastores. No es que ahora, no, yo sigo a Yeshua nada más. Yo voy a seguir a Jesús porque los hombres son todos pecadores, porque los hombres mienten. A Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Entonces, ¿ahí qué nos está invitando? ¿Qué va a haber? Líderes, va a haber pastores que amen a sus ovejas. ¿Qué hacía un pastor? Se iba a entregar a sí mismo por las demás. ¿Y qué significa entregarse a sí mismo? Que no está pensando en su beneficio, sino en el beneficio de la oveja, de cuidarla, de protegerla. Amén. Y creo que es un trabajo del cual no es para todos. Incluso no sé si es para mí ser pastora. Yo estoy acá compartiendo como líder. El día de mañana quizás va a venir alguien
y va a ser nombrado como pastor. Yo simplemente soy una líder que comparte su palabra. Con temor y con reverencia trato de que lo que comparta sea dirigido por la palabra de Dios. ¿Y qué nos quiere enseñar hoy esta palabra? Primero, que sé que hay personas que están dolidas, están pasando por depresión, tienen problemas económicos, problemas de salud, problemas con los hijos, y necesitan que alguien los apoye, que alguien los dirija, que alguien los saque y los tome como esa oveja. Hay muchos videos también donde un pastor saca una oveja y la oveja sigue corriendo y cae de vuelta al pozo. ¿Por qué? Porque la oveja sin pastor, el pastor, si vemos un pastor realmente de ovejas, anda con un palito, con un cayado, donde va dirigiendo a las ovejas por el camino donde tiene que ir. Porque si fuese por la oveja, va directo al pozo. Y hay muchas personas que necesitan. ¿Por qué Dios dejó pastores, líderes? ¿Saben por qué? No porque ahora Él no esté más, sino también para saber si nosotros nos sujetamos a la persona que vemos. Porque es muy fácil decir, sí, yo amo a Dios, yo me sujeto a Dios, que no lo vemos. ¿No? Pero ahora, a la persona que vemos, ¿somos capaces de sujetarnos? ¿Sujetarnos a qué? A lo que nos dice a través de la palabra. ¿No? No porque, a mí se me ocurrió. Entonces, el Señor ha puesto también para saber si nosotros somos capaces de sujetarnos, de sujetarnos a una autoridad, no ser rebeldes y yo hago lo que yo quiero, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos distinguir si mi líder está siendo un buen pastor? Número uno, que va a estar preocupado. Va a estar preocupado mandándote algún mensaje, preocupado, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Espíritu que nos revele qué es lo que está pasando con tu vida. Si vemos que en nuestro grupo no hay revelación de palabra, y revelación de palabra no digo que se entienda bien. Hay alguien acá que le duele la cabeza, hay alguien acá que está resfriado, yo veo que Olga está con mocos y está estornudando. Acá el Señor me reveló. No estoy hablando de ese tipo de revelación. Estoy hablando que muchas veces nosotros estamos pasando situaciones en lo íntimo y el Señor habla a través de sueños a otras personas. Y te dice, mira, yo soñé con esta cosa y el Señor respondió a esto. Mira, yo estoy orando, pasando necesidad con tal cosa y el Señor respondió, hubo palabra. Amén. Hubo sanidades. Si en su grupo solo hay conocimiento, gula de conocimiento de la palabra de Dios, pero no hay el mover del Espíritu, no hay cambios en las personas, no hay amor en las personas, ese grupo está muerto. Entonces, hermanos, los invito a que voy a dar un consejo que siempre nos ha dado nuestro maestro. No estemos abrevando de todos lados. Yo voy a aprender acá un poquito de fulana, de mengano, de ciclano y así. Porque va a llegar un momento que en su mente va a haber confusión. Y muchas veces nos creemos maduros de poder discernir todo. Decir, si yo hace 5 años que llevo aprendiendo la palabra y ahora puedo escuchar. No. Tenemos que tener un líder que nos enseñe, porque si no vamos a entrar en confusión y vamos a terminar negando a Jesús como Dios, a Yeshua como Dios. Amén. Entonces los invito, hermanos, a que puedan sentarse, a que puedan estar firmes en un grupo que les enseñe y que también sea respaldado por el Espíritu Santo, porque si no hay, como dije, frutos del Espíritu Santo, de nada nos sirve. Amén. Así que, hermanos, si ustedes conocen, si ustedes saben que hay alguien que necesita de que sea sanada, de que están con enfermedad, busquen a alguien para que los guíe en lo que están necesitados. Guíenlo a la palabra de Dios, guíenlo a Yeshua, a Jesús. Amén. Nosotros también nos ponemos a disposición de aquellas personas que no tienen dónde congregarse, que no tienen quien los guíe. Y sé que muchas veces, incluso en nuestro grupo, hay hermanos que no tienen congregación física, pero están ahí en grupos de oración,
están recibiendo semanalmente la palabra de Dios. Quizás a la distancia, como familia. Tenemos hermanos en Inglaterra que se reúnen y aprenden a través, pero tienen un maestro, no están comiendo de acá, de allá, y qué dijo el judío aquel, qué dijo el rabino fulano. Están con uno y están rumiando, como hacen las ovejas. Debemos aprender a rumiar. ¿Qué es rumiar? La oveja, ¿qué hace? Mastica, lo devuelve, lo vuelve, así. Todo lo que aprendamos no es, sí, Jesús no es Dios, y ya. Y se quedaron con eso. No, debemos prestar atención a los engaños que el enemigo está trayendo. Hemos visto a personas que a través de internet están de a poquito desviándose del camino, negando que Jesús es Dios, negando el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no están rumiando, no están comiendo. Están comiendo cualquier cosa, así, ¿Para qué? Para crecer en conocimiento nada más. Necesitamos rumiar, necesitamos un líder, necesitamos un pastor. Sí, tenemos a Yeshua como pastor, pero también necesitamos aquí en la tierra alguien que nos guíe, alguien que esté antes, que lleve años de ¿qué? De experiencia, años en el caminar, ¿sí? No alguien que hace 5 meses aprendió 3 palabras en hebreo. Necesitamos aprender y rumiar de la palabra de Dios. Amén. Así que no se olviden de saber qué es lo que están comiendo y si lo que están comiendo está respaldado por el Espíritu Santo. Amén.